Buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan permanentemente en nuestro canal, concretamente en nuestros seminarios y reflexiones bíblicas. El día de hoy continuamos con creo que es la tercera parte, creo, de el capítulo 7 de el libro de Daniel dentro del marco del seminario de la similitud, la coherencia que existe entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Todo esto, como bien hemos manifestado en otras ocasiones, viene de la mano y es el producto de un proceso de varios años, de varios seminarios que están a disposición de todos ustedes sin ningún costo en la red de YouTube. Allí pueden buscar Jairo Peggy y allí encuentran los seminarios. Hemos dado unos seminarios sobre las versiones bíblicas, sobre el tema de el tabernáculo, sobre demonología, sobre profecía bíblica y cada vez el Señor va mostrando por dónde hemos de caminar en la multiplicación de la palabra de Dios. Sin más preámbulos, sin más comentarios sobre el retomar el día de hoy nuestro seminario, hagamos un breve repaso de dónde veníamos. Estábamos hablando de Daniel capítulo 7, de un sueño extraño. Este amigo Daniel como que era un tipo interesante en sus sueños y en la interpretación. Recordemos, ya hemos pasado por unos 3, 4 eventos en 7 capítulos, lo cual creo yo que es bastante. Y en este último sueño de Daniel 7, lo que ocurre es que Daniel sueña con 4 bestias, 4 monstruos con unas características muy particulares. Sueña con un león que tenía alas, que era capaz de erguirse. Sueña con un leopardo, sueña con un animal que parecía un oso, y sueña con una bestia indescriptible, y esta bestia indescriptible tenía 10 cuernos, y en algún momento surge un cuerno pequeño que destruye 3 de los 10 cuernos, y adicionalmente adquiere un tremendo poder este cuerno pequeño y dice grandes cosas y se le da un tiempo. Allí es básicamente el resumen que hemos venido desarrollando sobre este capítulo 7 del libro de Daniel. Insisto, creo que es como la tercera parte del, del capítulo 7, que ha sido bastante extenso, dado el marco histórico y el referente bíblico en el que nos tendríamos que ubicar para poder comprender qué es lo que establece este texto. En nuestra reunión próxima anterior habíamos visto y habíamos establecido 4 principios en los cuales bíblicamente deberíamos de pararnos, de establecernos para poder comprender y entender la gran magnitud de Daniel capítulo 7. Vimos allí, dentro de nuestra introducción, cómo estas 4 bestias del sueño de Daniel tenían todo que ver y eran referenciadas también con lo que ocurría en Daniel 2. Ese sueño extraño de Nabucodonosor con un gigante, lo que se mencionaba en Apocalipsis 17, tal vez 17:15, lo que se mencionaba en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías 46, en Isaías 17, y era muy importante establecer 4 puntos de partida, 4 principios de disertación sobre esta temática. Y el primero de ellos, estamos retomando, el primero de ellos era que había más de un anticristo, que era uno de los temas que mayor eh, susceptibilidad podía causar, y
que cada uno de estos anticristos podía ser identificado como ese cuerno pequeño. Y en este marco referente habían tres corrientes sobre que hay solo un anticristo. El primero de ellos es la corriente preterista del pretérito del pasado, que establecen que ese anticristo, ese cuerno pequeño, ya había salido, que era del pasado. Entonces algunos dicen, no, el anticristo era Nerón, no, el anticristo era Judas, no, el anticristo está por allá en el pasado. La segunda corriente de las tres es la corriente futurista. Establece claramente, no, es que el anticristo no ha venido, el anticristo no ha llegado, el anticristo es un evento para futuro, no sabemos si ya nació, pero eh, lo cierto es que no está todavía con nosotros en la figura de anticristo, puede que haya nacido, puede que esté con nosotros, pero no hay evidencia clara, contundente de que sea el anticristo. Y una tercera corriente que habla de que el anticristo no solo ya vino, no solo va a venir, sino que está con nosotros ahora. Y eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque nos genera un tierrero en la cabeza. ¿Y por qué? Bueno, ¿cómo es posible que si el anticristo ya vino, vaya a estar en el futuro con nosotros y que ahora esté con nosotros? Se llama la corriente historicista. Esa corriente establece es que el anticristo estuvo, está y estará. Es decir, hay varios anticristos que han venido a la tierra y que han estado con nosotros. Eso lo sustentamos básicamente con la primera epístola de Juan, 1 Juan 2:18. Como les digo, estamos simplemente retomando, estamos nuevamente calentando motores dentro de estos elementos y estamos recordando esos cuatro principios. Por eso no voy a leer en esta ocasión la cita de primera de Juan 2:18. El segundo, perdón, el segundo de los elementos, de los principios dentro de los cuales debemos movernos, es que Daniel solo presenta un aspecto del Imperio Romano y es ese aspecto destructor, ese aspecto macabro, ese aspecto desgarrador. Sí, es cierto, pero Juan solo presenta, perdón, Daniel solo presenta este aspecto. El Imperio Romano fue un imperio que trajo una tremenda eh, ayuda al desarrollo de la humanidad en obras de ingeniería, en obras de infraestructura, en desarrollo social, en desarrollo humanístico, en desarrollo recreativo, en estratificación de los procesos sociales. Recordemos que gran parte del derecho en todo el mundo, la Constitución nuestra no es la excepción a ello, vienen en gran medida del derecho romano. Entonces, Daniel solo muestra el aspecto malo, por llamarlo de alguna manera negativo, del Imperio Romano. Ese es uno de los principios. Principio número uno, hay más de un anticristo. Principio número dos, Daniel solo muestra un aspecto del Imperio Romano. Principio número tres, el Nuevo Testamento de la Biblia es rico y es reincidente y es contundente en establecer y presentar en primera persona Jesucristo que existirá persecución a la sana doctrina en Dios. El Nuevo Testamento cita un sinnúmero de casos de acoso, destrucción, matanza, asesinato, no solo de los romanos, sino de mucha gente sobre la iglesia de Cristo. Y allí nos tenemos que ubicar muy sensatamente. ¿Sí? El mismo Jesucristo fue crucificado y muerto, todos los apóstoles fueron torturados, destruidos, asesinados de una manera bastante escarnecedoras. Entonces, principio número uno, hay más de un anticristo. Principio número dos, Daniel solo muestra una parte del Imperio Romano. Principio número tres, aún en el Nuevo Testamento se hace énfasis en la persecución de la iglesia. Y por último, principio número cuatro, se habla
de que la apostasía tendrá su máxima expresión en los tiempos actuales. Esos son los cuatro principios. Ahora bien, nos quedamos en punta la vez pasada, nos quedamos como, y eso ocurrió porque íbamos a empezar a establecer qué o quién es ese pequeño cuerno que tenía gran poder, que se le dijo grandes cosas y que adicionalmente tuvo gran poder por un tiempo y medio tiempo y un tiempo completo. Eso era lo que íbamos a hablar hoy y así será, si el Señor nos lo permite. Habían unas marcas que identificaban claramente este pequeño cuerno y cuestionábamos en nuestra reunión próxima anterior, ¿será la Iglesia Católica? Y establecíamos que había una gran ligereza en establecer esto, al menos desde esta óptica. Al menos desde esta óptica, es muy ligero, muy casi responsable soltar en la Iglesia Católica. Bueno, ¿y en qué apoyamos eso? Entonces vamos a estudiar con un poco de detenimiento realmente quién o qué es ese cuerno pequeño del que habla Daniel 7 y que es la cúspide, es la cereza del ponqué, es el punto, es, si me permiten, es el orgasmo teológico del día de hoy. Vamos a empezar a establecer quién es. Entonces, hay varios elementos. El primero es que el católico romano es un personaje que está absolutamente convencido de que su punto es el cierto. O sea, él no lo es por rebeldía. El católico romano no es de esta característica por ligereza, por facilidad. Normalmente es así por tradición, tradición esta que genera un punto de absoluta seguridad en quién es, a quién pertenece y de dónde viene. Y vamos a estudiar con un poco de detenimiento todo este proceso. Ahora bien, hago énfasis en católico romano porque recordemos algo que ya habíamos visto en nuestro tema de las diversas religiones a nivel mundial, otro de nuestros seminarios. Hablábamos de que los católicos tienen básicamente tres corrientes: los católicos ortodoxos, que vienen por allá de la zona de Rusia, de la estepa rusa, de toda esta zona oriental, nororiental; los católicos romanos, que son los que están instaurados en el Vaticano; y los católicos anglicanos, que son los que vienen de Inglaterra y que tienen un contenido histórico bastante fuerte que tocaremos muy tangencialmente para poderlos ubicar y contextualizar desde el punto de vista histórico y geográfico. Entonces, ¿de dónde viene este término católico? Alguien me preguntaba alguna vez, bueno, ¿será que tiene que ver con el término catalán, católico o catalán? ¿Tendrá algo que ver? No, no tiene nada que ver. Realmente la palabra católico como tal hace referencia a la universalidad, a un concepto de universalidad, de ortodoxia, de generalidad dentro de un contexto muy grande. A eso hace referencia la palabra católico, a la universalidad. Y en esto, el Imperio Romano fue el que marcó un hito, toda vez que fue quizás el imperio más longevo que ha habido en la historia de la humanidad, que recordemos, ahí está el refrán: todos los caminos conducen a Roma, porque Roma era el centro del mundo. Entonces, lo que venía de este concepto de ser romano implicaba la universalidad. El catolicismo viene de ahí. Sí, recordemos que muchas veces Pablo, para poder librar muchas de las condiciones y poder enfrentar muchas situaciones, le bastaba con decir Romanus est, del latín: yo soy romano, soy ciudadano romano.
¿Qué vas a hacer conmigo? Yo soy ciudadano romano. No hay nada, absolutamente nada que puedas hacer porque soy ciudadano romano. Eso da muestra del tremendo poder de, de la ciudadanía, de la hegemonía, si se puede llamar así, del Imperio Romano. Ahora bien, este término católico como tal aparece por primera vez en el año 115 de la era cristiana y aparece eh, en una epístola, en una carta, precisamente del mismo Pablo, a la iglesia de Esmirna, que está consignada allí en una de las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis, la carta de Esmirna. Allí es donde se da esa primera mención del catolicismo como tal, año 115 en la era cristiana. Ahora bien, hay ocho, cuente bien, 8 elementos dentro de Daniel 7 que caracterizan, que establecen claramente qué o quién es ese cuerno pequeño. Empecemos. El primero de estos elementos es que este cuerno pequeño sale de la cuarta bestia, de esa que era una bestia horrible que no se podía describir. Recuerde, 4 bestias, sueño de Daniel, el león, el leopardo, el oso torcido, y la bestia. Esa bestia, de ahí es de donde sale, eso lo encontramos en Daniel 7, en el versículo 8 y en el versículo 24, versículo 8. Dice allí claramente, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estoy leyendo de la versión Reina Valera de 1960, revisión. Y en el 24, versículo 24, dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Entonces, elemento número 1 de los 8, ese cuerno pequeño que tiene gran poder sale de la cuarta bestia. ¿Listo? Elemento número 2, sale después de que han salido los primeros 10 cuernos. ¿En quién? Pues en la cuarta bestia. Pues en la cuarta bestia. Listo. Sale después de los 10. Primero hay 10 cuernos y después sale el pequeñito. Lo encontramos allí en Daniel 7:24, lo acabamos de leer. Tercer elemento, ese cuerno pequeño que salió, creció. ¿Y de qué manera? Creció. ¿Y dónde lo encontramos? Allí en Daniel 7, versículo 8, que lo acabamos de leer, y versículo 20. El versículo 20 menciona allí, estoy leyendo Daniel, capítulo 7, versículo 20, dice, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y la boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Elemento número 1 sale de la cuarta bestia. Elemento número 2 sale después de los 10. Elemento número 3 era pequeño y creció ostensiblemente con el paso del tiempo. Elemento número 4 derriba en su salida a 3 reyes, 3 cuernos. Lo acabamos de leer allí en el 22, creo, en el 24, lo acabamos de leer claramente. Surge este nuevo cuerno. Elemento número 5, ese elemento número 5 es que tenía ojos y tenía boca. Lo acabamos de leer también allí y que decía grandes cosas. Elemento número 5 tenía ojos, tenía boca. Elemento número 6 que nos ayuda a identificar qué o qué es ese cuerno pequeño. Elemento número 6 puso a prueba a los santos de la iglesia de Dios. Eso lo encontramos allí en Daniel 7:25. Vamos a leer Daniel 7:25, el cual dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará
y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Enseguida vamos a hacer un paréntesis bien interesante. Elemento número 7 que ayuda a entender qué o quién era, qué característica tenía, es que tratará de cambiar la ley y los tiempos. Tremendo. Lo acabamos de leer ahí en Daniel 7:25. Y por último, la octava de las señales de qué o quién es ese cuerno pequeño es que se le consideran tiempos con poderes especiales. Daniel capítulo 7, versículo 25. ¿Sí? Dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Se le va a entregar un gran poder. Ahora bien, la versión que acabo de leer es una versión Reina Valera, revisión 1960, no sé si alcanzan a leerlo allí, revisión 1960. Entonces, quiero evitar perspicacias. Entonces alguno dirá, pero es que esa Biblia está arreglada, es que esa Biblia es muy impresa. Tranquilo, le voy a leer una Biblia católica, permítame. Vamos a leer una Biblia, Nácar Colunga, Biblia Nácar Colunga, que es una Biblia básicamente católica. ¿Y cómo sé yo que es católica? Porque tiene el sello del Vaticano. Listo. En la Biblia que tenemos aquí, vamos a leer estas mismas citas, Daniel 7, estoy buscando, tranquilos. Aquí está. Daniel capítulo 7 de una Biblia eh, absolutamente católica romana. No quiero entrar en perspicacias, pero creo que es lo más importante y voy a leer los mismos versículos. Capítulo 7 del libro de Daniel, versículo 8, dice el versículo 8, si lo encuentro. Ahora. Estando yo contemplando los cuernos, vi que salía de entre ellos otro cuerno pequeño y le fueron arrancados 3 de los primeros, y este otro tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Dice aquí la versión Nácar Colunga. Vamos al versículo 20. El versículo 20 dice, así como también acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y de aquel otro que le había salido y ante el cual se le habían caído 3 y que tenía ojos y boca que decían grandes arrogancias y parecía más grande que todos los otros. Versículo 24. El versículo 24 dice, los 10 cuernos son 10 reyes que en aquel reino se alzarán, y tras ellos se alzará otro que diferirá de los primeros y derribará a 3 de estos reyes. Versículo 25, que es el siguiente, hablará palabras arrogantes contra el Altísimo y quebrantará a los santos del Altísimo y pretenderá mudar los tiempos y la ley. Aquellos serán entregados en su poder por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, no cabe duda de que la versión que estamos leyendo, la cita bíblica es absolutamente legítima. Les repito, esto es una versión Nácar Colunga y la otra era una revisión Reina Valera 1960. Así las cosas, teniendo claro cuáles son estas 8 señales, teniendo claro que son señales de sustento bíblico, entonces hay que empezar a establecer qué cosa o quién cumple con estos 8 elementos.
la cosa empieza a ponerse un poco más interesante. Enhorabuena y que es de todo mi gusto el estudio de la historia. Necesitamos hacer un pequeño recorderis histórico que pueden encontrar, por supuesto, en cualquier libro de historia internacional antes de empezar a clasificar qué o quién es el cuerno pequeño. Hay que empezar por devolvernos bastante la historia y establecer quién fue, entre comillas, el primer emperador romano de denominación cristiana. ¿Quién fue el primero que se tomó ese atributo de ser llamado emperador cristiano del Imperio Romano? El primero de ellos fue Constantino, que estuvo gobernando entre el año 306 y el año 337 de la era cristiana. Ese fue el primer emperador que inicia toda esta caracterización de cristiano como tal. ¿Y qué ocurre? Que ante la tremenda crisis que se le había venido encima, precisamente por la confrontación de las creencias romanas politeístas y de la creencia cristiana monoteísta, y los tremendos enfrentamientos, la invasión de otros reinos, de otros imperios, generó dentro de Italia, concretamente dentro de Roma, un tremendo proceso de decadencia social, económica, moral, financiera, y esto llevó a una tremenda inflación del Imperio Romano, una tremenda decadencia, unas crisis grandísimas en impuestos, la gente no tenía cómo pagar los impuestos, luego no había cómo mantener todo este sistema del emperador, y esto llevó a una gran, tremenda, aberrante crisis militar. No había quien defendiera el gran imperio. Esto llevó al emperador Constantino a trasladar la capital del mundo, no es Nueva York, era Roma en ese momento histórico, a trasladar a Roma a Constantinopla, lo que hoy en día conocemos como Estambul. Allí se trasladó la capital del mundo, Roma. Repito, esto lo encontramos allí hacia el año 330, 350 más o menos, no, 330, 320 de la era cristiana. Roma como capital fue trasladada a Estambul, lo que hoy en día es Estambul, que en ese momento era Constantinopla. ¿Y qué ocurre? El que había sido delegado como obispo, como representante del poder romano, se instauró en lo que hoy en día es la ciudad de Roma, la città di Sette Colli, per que parla italiano, la ciudad que está rodeada de 7 colinas, y allí este obispo, al estar solo y sin el respaldo del emperador, empezó a tomar una serie de directrices, de movimientos, a generar una serie de artificios para recuperar la ciudad de Roma. ¿Y qué le dio esto? Le dio un tremendo, tremendo poder. Adquirió, recuperó un tremendo poder, al punto de que se mencionaba que, y se menciona aún hoy en día por algunos autores, que lo único que quedó del Imperio Romano fue el catolicismo, fue el Imperio Católico Romano. Tremendo. Allí se viene una era, una época totalmente distinta. Adicionalmente a todo esto, entre otras cosas, les cuento que nos estamos quedando sin tiempo, dada la naturaleza de la charla de hoy, si eventualmente se nos
cae la comunicación por Zoom, les ruego vuelvan a conectarse en el mismo link y continuamos, ampliamos un poco más porque sé que el tema es bastante interesante. ¿Qué ocurre dentro de todo este proceso, dentro de estos primeros años de este imperio romano que empieza a mutar en una condición de catolicismo romano? Como Roma había perdido gran parte de su poderío, de su liderazgo militar, de su hegemonía, los otros que no eran dormidos, que por el contrario eran muy bravos, empiezan a aprovechar esta oportunidad maravillosa, vamos a conquistar a Roma, y aparecen dos pueblos, dos grupos grandes de congregaciones, de muchos pequeños imperios, de muchas tribus, y empiezan a tomarse a Roma. Estamos hablando nada más y nada menos que de los visigodos y de los ostrogodos. Estos dos pueblos empiezan a retomar y a conquistar lo que hoy en día conocemos como Roma. ¿Quiénes eran los visigodos? Los visigodos básicamente eran los que generaron gran parte de las ciudades europeas que vemos hoy día. España, Inglaterra, Francia, gran parte de todo esto. Y los ostrogodos fueron los que generaron gran parte de las ciudades que tienen que ver con Alemania, con la parte nórdica, es decir, eran unos guerreros bien bravos. Dentro de estos ostrogodos, podemos rescatar o mencionar algunas culturas. Yo simplemente soy un gomoso de la historia, no soy historiador. Luego les pido que me perdonen si cometo algún error, pero traté de prepararlo. Dentro de estos pueblos ostrogodos que fueron los que fundaron toda esta parte de lo que es Alemania y gran parte de lo que era la región nórdica, tenemos los vándalos, los burgundinos, los lombardos, los francos, los alamanis, los érulos, si no pronuncio eso, los suevos y los anglosajones. Estos eran las tribus, eran los grupos que formaban los ostrogodos. Ahora bien, ¿qué pasa? Cada uno de ellos tiene una connotación y una herencia muy particular, la mayoría de ellos, como les decía, de la condición germana, de la condición alemana, eh, que empiezan a tomar fuerza dentro de esta época de cadencia del Imperio Romano. Los vándalos eran los germanos de la parte central de Europa, los burgundios eran germanos de la parte oriental de Europa, los lombardos de la parte norte de Europa, era un pueblo germano de la parte norte, los francos eran un pueblo germano de la parte occidental, los alamanes eran más una tribu que no tenía dentro del territorio alemán una ubicación muy clara, sino que estaban atomizados por todas partes. Eran conocidas como las tribus alamanis. Los érulos era una tribu guerrera de la parte nórdica, allá arriba, Groenlandia. Los suevos eran pueblos y tribus germanos dispersos por fuera de Alemania, de lo que hoy en día conocemos como Alemania. Recordemos que los alamanis estaban dentro del territorio, los suevos estaban fuera del territorio. Listo. Los anglosajones era un pueblo germano que se había ubicado en lo que hoy en día es el Reino Unido, United Kingdom, y los visigodos eran pueblos germanes, de donde venían, entre otros, los bárbaros y los
tervingios. Se nos va a acabar el tiempo. Les ruego, volvamos a conectarnos quienes estén interesados en continuar unos minutos más para poder ir cerrando este polígono y poder ir identificando quién era el cuerno pequeño. Vamos, por favor, si es posible, nos conectamos nuevamente.